Este es un mensaje emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias Nacional. Le rogamos que escuche con atención y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Esto no es un simulacro. En las últimas 48 horas hemos recibido reportes inusuales provenientes de la escuela primaria Hillside. Lo que la administración describió inicialmente como un compromiso escolar excepcional ha comenzado a despertar serias preocupaciones. De acuerdo con los registros de asistencia, todos los estudiantes de esta institución han estado presentes de manera continua durante los últimos 16 días, sin ninguna ausencia. Lo alarmante es que dentro de ese mismo periodo existen constancias médicas de alumnos que debieron permanecer en casa por cirugías menores, fracturas y cuadros febriles documentados. Un ejemplo particular ocurrió esta mañana a las 6:58 de la mañana, cuando un padre llamó a nuestra oficina para reportar que su hijo se encontraba en la cama con vómitos y temperatura elevada. Sin embargo, en la base de datos escolar, aparecía registrado como presente en la clase de ciencias de la señorita Turner. Al dirigirse personalmente al colegio, el padre lo encontró sentado en el salón, escribiendo en su cuaderno como si nada hubiera ocurrido. Por este motivo, solicitamos a todos los tutores y responsables, verifiquen personalmente la presencia física de sus hijos en el hogar. No confíen en los comunicados digitales ni en los sistemas automáticos de asistencia. Lo que estamos observando no responde únicamente a errores administrativos. 5 familias han reportado que, antes del amanecer, alrededor de las 5:05 de la madrugada, sus hijos ya estaban vestidos, con las mochilas preparadas y esperando en silencio junto a la puerta principal. Ante la pregunta de por qué habían despertado tan temprano, las respuestas fueron idénticas. Sin excepción, el conocimiento no debe desperdiciar tiempo. Un caso adicional involucra a la señora Morales y su hijo Daniel, de 9 años. Ella lo descubrió en la cocina a las 4:17 de la madrugada del día anterior, con uniforme completo, cuadernos alineados sobre la mesa y la lonchera cuidadosamente organizada. Daniel explicó que debía maximizar su ciclo de preparación cognitiva. La señora Morales asegura que esa frase jamás la había escuchado en boca de su hijo, y que el niño no tenía forma de haber aprendido esas palabras. El personal de mantenimiento también ha registrado irregularidades. Uno de los conserjes reportó haber encontrado a un grupo de estudiantes dentro de la biblioteca a las 5:40 de la madrugada, antes de que el edificio fuera abierto oficialmente. Al ser interrogados sobre cómo habían entrado, los niños señalaron hacia una puerta lateral que estaba asegurada con candado desde la noche anterior. La situación no se limita a Hillside. En la secundaria Maplewood, un grupo de 51 alumnos llegó exactamente a las 6:22 de la mañana y se ubicó en estricta formación numérica, en filas ordenadas por el número de lista. Durante casi 2 horas permanecieron inmóviles y en completo silencio hasta el inicio de la jornada. Las cámaras de seguridad confirman que ninguno de ellos se movió ni habló, manteniendo la vista fija al frente como si esperaran una instrucción no verbal. Una vez más, la frase registrada por los supervisores fue idéntica en todos los casos. El conocimiento no debe desperdiciar tiempo. Mi nombre es Adrián Keller. He trabajado en este distrito durante más de 12 años, primero en sistemas eléctricos y luego en supervisión de emergencias. Conozco cada pasillo, cada acceso de servicio y cada espacio restringido de estas escuelas. Y puedo asegurar que lo que muchos padres interpretan como entusiasmo académico se ha convertido en un fenómeno que escapa a cualquier explicación convencional. Los datos no son compatibles con la realidad física, y lo que se presenta como un incremento en la disciplina escolar está activando alertas en todos nuestros sistemas. En condiciones normales, la asistencia promedio en las escuelas primarias de nuestro distrito rara vez supera el 93% durante el año escolar, incluso en periodos de clima estable. Sin embargo, la escuela primaria Hillside ha reportado una asistencia del 100% durante 13 días consecutivos. Lo extraño es que este patrón se mantiene en medio de un brote de infección respiratoria que obligó a cerrar de manera preventiva a 4 escuelas vecinas. Los datos no coinciden con la realidad. Niños que fueron diagnosticados con faringitis, varicela e incluso lesiones que requerían reposo domiciliario aparecen en los registros de Hillside como presentes, atentos y activos en sus clases. Un ejemplo fue informado por la doctora Álvarez, pediatra local. Según los registros escolares, su hijo Mateo estaba en el gimnasio de la escuela realizando ejercicios de coordinación, mientras ella lo tenía sentado en una camilla recibiendo tratamiento para una infección en la piel. La discrepancia horaria era exacta,
El sistema de asistencia lo marcaba activo a las 10:08 de la mañana, el mismo instante en que su ficha médica registra la aplicación de antibióticos en la clínica, a más de 15 kilómetros de distancia. Otros padres han recibido llamadas automáticas de la escuela agradeciendo el esfuerzo ejemplar de sus hijos, en días en que estaban en casa con fiebre, migrañas severas o vómitos constantes. Cuando los tutores intentaron aclarar el error, el personal insistió con seguridad en que los estudiantes habían estado presentes, participando de forma activa en el aula. La magnitud de los reportes ha crecido. Hasta este momento, contabilizamos 18 casos documentados de niños cuya presencia física en casa está comprobada con informes médicos, recetas y comprobantes de visitas hospitalarias, pero que figuran como presentes en el sistema escolar. Ayer, antes de la salida del sol, me trasladé a la primaria Hillside a las 5:17 de la mañana, para inspeccionar posibles accesos vulnerables. Mi intención era comprobar si los estudiantes lograban entrar por alguna entrada lateral o ventana forzada. Lo que encontré fue inquietante. 21 niños aguardaban en perfecto orden frente a la entrada principal. La temperatura exterior era de -2 grados, aún estaba oscuro, pero ninguno llevaba gorros ni bufandas, y ninguno parecía sentir frío. Permanecían inmóviles, con la mirada fija hacia adelante, en completo silencio. Cuando finalmente llegó el conserje, los niños entraron de manera sincronizada. No corrieron, no hablaron, no mostraron nerviosismo. Era como si estuvieran ejecutando un procedimiento ensayado muchas veces. Los seguí hacia adentro. Cada uno caminó directamente hasta su aula asignada, a oscuras, y se sentó en su pupitre correspondiente. Durante más de 20 minutos, hasta que las luces se encendieron automáticamente, permanecieron inmóviles, sin pronunciar una sola palabra. Uno de los niños presentes, Samuel Vega, de apenas 9 años, fue a quien decidí preguntar cómo sabía exactamente dónde sentarse en la penumbra. Su respuesta fue inmediata, sin titubeos. Los estudiantes comprometidos deben adelantar su preparación para maximizar la absorción del conocimiento. Ese mismo día confirmé con sus padres que Samuel debía estar durmiendo en casa. Ellos no tenían idea de que había salido solo en plena madrugada, recorriendo más de 2 kilómetros en silencio absoluto, hasta llegar a la escuela. Tras revisar las grabaciones de seguridad de Hillside y otras instituciones, detectamos que este patrón comenzó hace 10 días exactos. Con cada jornada, los niños llegan más temprano, permanecen más tiempo y muestran un nivel de concentración descrito por los maestros como anormalmente perfecto. La maestra Clara, con 17 años de experiencia en la docencia, se comunicó con nuestras oficinas para describir lo que ocurre en su salón. Según sus palabras, sus alumnos parecen actuar como una sola entidad. Todos escriben al mismo ritmo, levantan la mano en idéntico instante y responden en coros perfectamente sincronizados. Cuando anuncia la hora del recreo, los niños se levantan sin murmullos, se colocan en filas rectas y caminan al patio como si siguieran una coreografía memorizada. No se trata de disciplina, explicó Whitaker, es algo que jamás enseñé y que jamás vi en mis años de trabajo. Es como si alguien hubiera programado cada movimiento. En el área de recreo, los informes son aún más inquietantes. El personal encargado ha descrito juegos que transcurren sin caos. Y en la cuerda, cada turno avanza en ciclos exactos, como si alguien llevara un cronómetro. En el balón prisionero, los equipos rotan con precisión matemática, sin discusiones. E incluso en el columpio, los niños se impulsan con la misma fuerza y alcanzan la misma altura, como si fueran espejos reflejándose entre sí. La cafetería también ha notado la transformación. Los estudiantes entran en orden, se sientan al mismo tiempo y mastican en un compás uniforme. Ninguno deja restos en las bandejas, ninguno derrama bebida alguna. El personal afirma que limpiar el comedor ahora toma la mitad del tiempo, porque todo queda exactamente como al inicio. Varios niños han repetido una misma frase, palabra por palabra: el conocimiento no admite interrupciones. Este patrón comenzó hace 2 semanas, coincidiendo con un hecho estadísticamente imposible: la asistencia perfecta, 100%, en días en los que otras escuelas cercanas reportaban ausencias masivas por brotes de gripe y problemas respiratorios. Lo extraño no se limita al entorno escolar. Padres de distintos barrios han informado que sus hijos, que antes pedían quedarse despiertos hasta tarde, ahora insisten en acostarse temprano para rendir mejor al día siguiente. Otros han reorganizado sus habitaciones siguiendo principios de eficiencia.
Uno de los reportes más curiosos fue el de Valeria López, de 9 años, quien acomodó todos sus juguetes por tamaño y color y declaró: "El orden es la base de la excelencia académica". Antes de esa semana, Valeria jamás había mostrado interés en organizar nada. Otro caso fue el de Noah Thompson, de 11 años, un lector apasionado de cómics y novelas de fantasía. De un día para otro, pidió a sus padres que retiraran toda esa colección porque, en sus palabras, las distracciones narrativas reducen la preparación mental adecuada. Noah siempre había leído por encima de su nivel escolar, ahora se niega a abrir cualquier libro que no sea un manual de estudio. Muchos padres consideran estos cambios como positivos. Dicen estar orgullosos de que sus hijos estén más enfocados y disciplinados. El periódico local incluso publicó un artículo titulado Hillside, el nuevo modelo de excelencia escolar. Pero lo que los padres llaman avance académico, nosotros lo reconocemos como un patrón anómalo. Yo lo sé porque estuve allí. Antes de unirme a Coordinación de Emergencias, trabajé en mantenimiento del distrito escolar. En una inspección de rutina en Hillside descubrí algo que no figuraba en los planos: puertas ocultas en el sótano que conducían a habitaciones subterráneas. Al medir los espacios, confirmé que el edificio tenía al menos 50 metros cuadrados adicionales que nunca fueron registrados oficialmente. Tras insistir, hallé que esas salas estaban conectadas a un sistema de túneles construidos en los años 60 como parte de la red de defensa civil. Lo más perturbador es que no terminaban en Hillside. Se extendían bajo la secundaria Franklin y alcanzaban zonas de la secundaria Maplewood. Cuando presenté el informe, la administración lo descartó como un error de archivo y me pidió que no me distrajera con detalles arquitectónicos. Hoy, 15 días después, los niños que jugaban de forma desordenada y se quejaban de la tarea se han convertido en estudiantes impecables. No faltan a clases, no discuten, no se enferman. Hablan con un vocabulario avanzado. Organizan sus objetos con la precisión de un adulto y parecen haber olvidado lo que significa improvisar o divertirse. Los medios locales celebran el fenómeno. Los comunicados oficiales hablan de métodos pedagógicos innovadores. Pero lo que yo vi con mis propios ojos me obliga a concluir otra cosa: lo que está ocurriendo en Hillside no es natural. He revisado personalmente las grabaciones de seguridad de la primaria Hillside y otras instituciones del distrito. Desde las 4:15 de la mañana, se observan grupos de niños que llegan en silencio, mucho antes de que el personal de la escuela abra las puertas. Permanecen inmóviles en los pasillos oscuros, sin hablar, sin moverse, aguardando el inicio de la jornada como si estuvieran en formación militar. He recorrido el sistema subterráneo que conecta varias escuelas del distrito. Encontré huellas de polvo removido, restos de material escolar y marcas recientes en pasajes que, según la documentación oficial, llevan sellados desde hace más de 6 décadas. Nadie debería haber transitado allí abajo. Una frase se repite de manera alarmante entre los estudiantes: el tiempo de aprendizaje no debe desperdiciarse. La pronuncian con idénticas palabras, como si se tratara de una consigna. Si su hijo asiste a la primaria Hillside, a la secundaria Franklin o a la primaria Oakwood, verifique de inmediato su presencia física. Revise su dormitorio durante la noche, confirme que realmente duerme en casa y supervise personalmente la hora de salida por la mañana. No permita que abandone el hogar antes de las horas apropiadas. No confíe en las notificaciones automáticas del distrito escolar ni en mensajes digitales. Confirme su asistencia mediante contacto directo con los maestros. Si observa que su hijo comienza a utilizar un vocabulario avanzado, términos técnicos como optimizar, eficiencia o preparación cognitiva sin haberlos aprendido en un contexto normal, documente este comportamiento y comuníquese con nuestra oficina de inmediato. Si nota que organiza sus pertenencias con precisión inusual, que descarta juguetes o libros recreativos para concentrarse solo en materiales escolares, no lo interprete como simple madurez. Los niños no deberían mostrar un nivel de organización propio de adultos sin un proceso gradual de aprendizaje. Estamos monitoreando la situación en las 3 instituciones y preparando reportes adicionales. Este mensaje se repetirá cada 2 horas hasta nuevo aviso. Una madre descubrió que el ensayo de historia moderna de su hija coincidía, de manera exacta, con el trabajo de otros estudiantes de la secundaria Franklin y de la primaria Hillside. No eran simples semejanzas en ideas o citas habituales. Cada oración estaba alineada, cada párrafo se repetía como si hubieran sido copiados de un mismo molde invisible. Incluso aparecían referencias a textos académicos inexistentes,
títulos que jamás pudieron localizar en bibliotecas físicas ni en registros digitales. La mujer, confundida, habló con otros padres. Todos aseguraron que sus hijos habían realizado las tareas solos, en horarios distintos, en casas distintas. Sin embargo, como si hubieran sido guiados por una misma mano, los resultados eran idénticos. Cuando interrogó a su hija, la niña le contestó con naturalidad inquietante. Si todos aprendimos lo mismo, entonces todos debemos escribir lo mismo. Así es como funciona la escuela. La madre intentó explicarle que cada persona tiene su forma de pensar, su voz, su estilo. Que la educación fomenta la diferencia y no la elimina. La niña la escuchó con paciencia, y después le respondió, casi como repitiendo una lección. La diferencia es ruido. La unidad es progreso. Piense en esto. ¿Ha visto en los trabajos de su hijo una perfección demasiado rígida, una uniformidad que no parece humana? Mi nombre es Adrián Keller. Trabajé durante más de una década en mantenimiento en este distrito escolar antes de incorporarme a emergencias. Conozco cada cable escondido, cada pasillo olvidado, cada sótano que los planos intentan ocultar. Y sé que lo que ocurre no se origina en las aulas. Comenzó mucho más abajo. En 2019, durante una reparación de rutina bajo la primaria Hillside, descubrí un corredor angosto, con paredes de hormigón, que no aparecía en ningún plano. Era una construcción vieja, probablemente de los años 60, levantada como parte de la red de refugios subterráneos de la Guerra Fría. Lo que parecía un hallazgo aislado resultó ser la entrada a una red mucho más amplia. En mis ratos libres recorrí esos pasajes, dibujando mapas, tomando notas. Lo que descubrí fue una especie de esqueleto oculto, un sistema de túneles que conecta directamente Hillside, Franklin y Northwood. Nadie lo mencionaba, nadie parecía recordarlo. Durante años pensé que eran simples ruinas olvidadas. Pero cuando empecé a cruzar datos, vi lo que no podía ser coincidencia. Las aulas donde se registran comportamientos extraños son exactamente las que se encuentran sobre los corredores principales de ese sistema. Y en ellas, los estudiantes comenzaron a mostrar un mismo patrón: calificaciones uniformes, respuestas idénticas, un lenguaje repetido. Es como si aquello que se encuentra bajo tierra irradiara hacia arriba, moldeando lo que ocurre en los salones. Me pregunto si algo permaneció ahí abajo, latente durante décadas. Quizá los ritmos de la vida escolar, las campanas, los horarios estrictos, las mismas frases repetidas por generaciones de maestros, fueron el alimento que necesitaba para fortalecerse. Y ahora parece haber despertado. La palabra que los niños repiten una y otra vez es eficiencia. No pertenece a su mundo, no está en los programas de lectura infantil. Pero si aparece en papeles antiguos que encontré entre el polvo de los túneles, manuales de los años 60 que hablaban de la gestión eficiente de comunidades bajo condiciones de emergencia. Documentos que no tenían nada que ver con educación, sino con control social. ¿Y si lo que estamos viendo no es un progreso escolar, sino una forma de estandarización? ¿Y si la escuela no está educando, sino procesando? Las tareas idénticas, los exámenes perfectos, las frases repetidas palabra por palabra, todo podría ser la superficie de un proceso mucho más profundo. Este mensaje se repetirá cada 2 horas hasta nuevo aviso. En las últimas 24 horas hemos recibido 5 reportes adicionales de estudiantes que, de manera inexplicable, están obteniendo calificaciones idénticas, exactamente un 91% en todas sus materias, incluso aquellos que antes tenían graves dificultades de aprendizaje. Niños con diagnósticos de dislexia, con historiales de ausencias prolongadas, con problemas de atención, de pronto entregan tareas con el mismo puntaje, como si hubieran sido ajustados al compás de una maquinaria invisible. Las familias lo celebran. Los padres hablan de disciplina repentina, de milagros educativos. Los maestros, entre confundidos y orgullosos, atribuyen los resultados a supuestos métodos pedagógicos innovadores. Los administradores ya preparan informes para solicitar financiamiento adicional, orgullosos de mostrar una mejora colectiva. Pero yo observo esto desde otro nivel. No desde las oficinas ni desde las aulas, sino desde los espacios que casi nadie conoce, los sótanos sin ventanas, los ductos estrechos, los corredores que se construyeron y luego fueron olvidados. Allí, entre polvo y eco, es evidente lo que los demás se niegan a ver. Esto no es progreso. Esto es una conversión silenciosa.
Si su hijo de repente dejó de faltar a clases, si sus notas se han vuelto todas idénticas, si su forma de hablar ha adquirido palabras que jamás usaba antes, debe tomar precauciones inmediatas. No espere explicaciones del distrito, ni pida aclaraciones a maestros que quizá ya estén dentro del mismo patrón. La transformación parece avanzar primero en los estudiantes, pero las voces de los adultos también han comenzado a sonar distintas. Revise los cuadernos antiguos de su hijo y compárelos con los actuales. Observe la caligrafía, la forma de las letras, la construcción de las frases. Encontrará lo que yo he visto, respuestas idénticas en hojas distintas, como si una solamente escribiera a través de decenas de manos. Pregúntese entonces, ¿no son demasiado perfectas esas notas? Nuestra próxima transmisión oficial será emitida mañana a las 7:45. Hasta entonces, confíe en lo que le dicte su instinto como padre antes que en cualquier voz institucional. Puede que las paredes estén comprometidas, pero las mentes de los niños aún pueden protegerse si reaccionamos a tiempo. Si ha visto patrones semejantes en distritos vecinos, contáctenos. Los primeros indicios sugieren que lo que ocurre aquí no está contenido, ya empieza a propagarse más allá de nuestros límites. Quiero que quede claro, no estamos presenciando un modelo de enseñanza exitoso. Estamos frente a algo que se alimenta de la rutina diaria, que se sirve de la obediencia natural de los niños para moldearlos en una forma idéntica. No quiere que fracasen, pero tampoco que brillen. Quiere que todos alcancen la misma meta, al mismo tiempo, con los mismos pensamientos y las mismas palabras. Eso no es educación. Eso es procesamiento masivo. Y temo que, sin querer, fui yo quien lo despertó. Este mensaje lo emite el Centro de Coordinación de Emergencias. Escuche con atención. Esto no es un simulacro. En paralelo, recibimos reportes de anomalías arquitectónicas en la secundaria Millbrook. Si usted es padre, tutor o empleado de ese lugar, evite cualquier corredor que parezca extenderse más allá de lo conocido. No entre en aulas con numeraciones superiores al 125. Durante la revisión de los túneles bajo Hillside, encontramos cajas de documentos olvidados, cubiertas de polvo y humedad. Entre ellos había manuales mecanografiados con membretes del antiguo programa de defensa civil escolar. Los textos describían un plan experimental desarrollado entre 1962 y 1967. El objetivo declarado era preparar a los niños para situaciones de emergencia atómica, asegurando un comportamiento uniforme, disciplinado y eficiente bajo condiciones de crisis. En uno de los manuales, repetido en varias copias, aparecía la misma consigna que hoy pronuncian los estudiantes. El conocimiento no debe desperdiciar tiempo. No se trataba de un lema educativo, sino de un protocolo de obediencia. Las notas de los supervisores de aquella época hablan de alinear la mente estudiantil a un patrón común para facilitar el control en refugios subterráneos. Es decir, lo que hoy parece un fenómeno espontáneo pudo haber comenzado como un experimento de control social durante la Guerra Fría. Un hombre jubilado, identificado como el señor Harold Whitman, contactó a nuestra oficina tras ver los reportes en televisión local. Asegura haber trabajado como inspector de mantenimiento en el distrito entre 1971 y 1983. En su testimonio declaró lo siguiente: siempre supimos que había más aulas de las que aparecían en los planos. Un día entrabas al edificio y contabas 12 puertas. La semana siguiente eran 13. Nadie hablaba de eso. Solo nos decían que no cuestionáramos los números. Whitman también recuerda haber escuchado coros de niños en los túneles subterráneos, incluso en horarios en los que las escuelas estaban cerradas. Según él, no eran cánticos religiosos ni canciones escolares. Eran frases técnicas, frías, recitadas una y otra vez en perfecta sincronía. En los últimos días hemos recibido reportes que trascienden el ámbito escolar. Varios ciudadanos de Brookhaven y Millbrook afirman que ciertos edificios de la ciudad parecen estar repitiéndose. Calles con comercios duplicados, restaurantes con la misma decoración y empleados que pronuncian frases idénticas. Un caso en particular fue documentado por la señora Denise Harper, quien asegura haber comprado pan en la panadería Golden Crust a las 9:15 de la mañana. Una hora más tarde, pasando por otra calle, encontró un local con el mismo nombre, idéntico letrero y el mismo panadero que la atendió antes. Él la reconoció, le entregó el recibo exacto que ya llevaba en su bolso y le dijo: repetir es avanzar.
La policía municipal revisó el área y confirmó la existencia de 2 panaderías Golden Crust a menos de 3 kilómetros de distancia, con la misma caja registradora, el mismo inventario y el mismo dueño, quien asegura no comprender cómo administra 2 locales idénticos. Este fenómeno de duplicación no parece limitarse a las escuelas. Está expandiéndose hacia la ciudad, replicando espacios cotidianos con una precisión imposible. Los informes más recientes indican que los cambios ya no se limitan a las aulas. Los hogares mismos se están convirtiendo en extensiones de la escuela. Varios padres reportaron que al despertar en la madrugada escucharon voces en los dormitorios de sus hijos. Creyeron que hablaban solos o que soñaban, pero al acercarse descubrieron algo inquietante. Los niños estaban sentados en la cama, con los ojos abiertos, recitando fragmentos completos de sus lecciones en unísono perfecto. En una de las grabaciones enviadas a nuestra oficina, se puede escuchar a 3 hermanos, de distintas edades, repitiendo simultáneamente una misma definición matemática, palabra por palabra, con idéntica entonación. El audio fue analizado por técnicos de sonido. Las 3 voces humanas tienen una leve reverberación metálica, como si se hubieran generado en un mismo canal de transmisión. Otros padres han descrito comportamientos inquietantes en la madrugada. Niños que, entre las 3 y 4 de la madrugada, salen de su cuarto con cuadernos en mano, se sientan en la mesa del comedor y escriben páginas enteras de símbolos, gráficos y esquemas. Cuando los adultos intentan intervenir, los menores responden con frases idénticas. Estoy adelantando mi ciclo de preparación cognitiva. Los pediatras locales están empezando a notar coincidencias físicas que no pueden explicarse. En el hospital distrital se tomaron exámenes médicos a 11 niños de Hillside. Todos presentaban la misma temperatura corporal exacta, 36.8 grados. Todos tenían un ritmo cardíaco idéntico de 72 pulsaciones por minuto, incluso los que habían llegado con síntomas de resfriado. Lo más alarmante es que varios análisis de sangre mostraron una coincidencia genética inesperada, secuencias idénticas en distintos alumnos, como si compartieran un mismo origen biológico. Entre los casos, 2 niñas sin parentesco alguno presentaban glóbulos blancos con idénticos patrones de reacción inmunológica, algo que la doctora Jensen describió como imposible desde un punto de vista clínico. Radiografías recientes también revelaron que varios niños han desarrollado una alineación dental perfecta en cuestión de días, aunque jamás recibieron tratamiento de ortodoncia. Otros presentan crecimiento óseo idéntico, con huellas que parecen copias exactas en distintas radiografías. Varios estudiantes aseguraron haber recibido clases de un nuevo sustituto llamado Sr. Greaves. Sin embargo, cuando la administración revisó sus registros, no existía ningún contrato con ese nombre. Lo inquietante no fue solo su presencia, sino su conocimiento. El hombre sabía detalles personales de los estudiantes que nunca fueron compartidos en la escuela. Recordaba enfermedades pasadas, cumpleaños familiares, incluso conversaciones privadas que habían tenido en casa. Un padre, al interrogar a su hija, recibió esta respuesta: el maestro Greaves sabe todo lo que debe saber. Porque él está en todas partes. Cuando intentamos verificar las cámaras de seguridad, descubrimos que en cada toma donde debería aparecer este docente, la imagen mostraba únicamente un espacio vacío frente a los pupitres. Los niños, sin embargo, lo miraban como si estuviera allí, escribían lo que él dictaba y respondían a sus preguntas. Anoche recibí una llamada de Thomas Avery, el conserje nocturno de la escuela Hillside. Me dijo que, mientras hacía su recorrido por el pasillo principal, decidió contar las aulas de la planta baja. Repitió el conteo 3 veces para asegurarse, 13 puertas en total, numeradas de forma impecable desde la 101 hasta la 113. Pero según los planos originales de 1964, que conservo en mi despacho, el edificio solo fue diseñado para 12 aulas. El espacio donde se encuentra el aula 113 debería ser un muro exterior que da directamente a la avenida Cedar. En otras palabras, el aula que Thomas atravesó no forma parte de la estructura oficial. Los reportes de los estudiantes no tardaron en llegar. Una alumna de 7º grado, Emily Vargas, afirmó haber tenido su clase de literatura en el aula 115. Sin embargo, su horario oficial marcaba que debía estar en la 107. Al verificar en el directorio escolar, descubrimos que el aula 115 no existe. Emily, sin embargo, la describió con todo detalle: los mismos carteles de lectura que cuelgan en el aula 107, los mismos pupitres alineados en hileras, incluso la misma profesora sustituta,
que conocía su nombre y le entregó una hoja de ejercicios idéntica a la del día anterior. Hoy, a las 8:10 de la mañana, conduje hasta Hillside con mis planos y una cinta métrica. Recorrí el ala norte y confirmé lo imposible: 17 aulas en la primera planta, todas perfectamente simétricas, como reflejos en un espejo. Las puertas estaban numeradas en secuencia continua, del 101 al 117, sin ningún hueco. La última puerta, la 117, según los planos debería abrirse hacia el estacionamiento de personal. Pero lo que encontré fue otra aula, viva, con estudiantes en sus pupitres y una maestra que dictaba lecciones como si todo fuera normal. La diferencia clave entre las aulas originales y estas nuevas réplicas es sutil, pero existe. Las aulas auténticas tienen 3 ventanas que dan al exterior. Las otras no tienen ninguna. Y aún así, se encuentran iluminadas con una luz blanca uniforme, como si el día hubiera quedado atrapado entre las paredes. Observé a Daniel Torres, estudiante de 8º grado, entrar en el aula 114 con total normalidad. Su horario decía que debía estar en la 108, pero cuando lo confronté me mostró un nuevo horario, recién impreso, con números de aula que no aparecen en los registros distritales. La profesora sustituta que lo recibió sabía su nombre, mencionó que había olvidado su proyecto de ciencias en casa y recordó detalles de conversaciones familiares que, según Daniel, jamás había compartido con ella. Más tarde, revisando los archivos del distrito, encontré permisos de construcción para una supuesta expansión en Hillside. Los documentos estaban fechados el 12 de octubre, con entrega programada para finales de noviembre. Hoy apenas es 19. Ninguna cuadrilla ha trabajado allí, no se han visto materiales de construcción, y sin embargo, la expansión ya está terminada. Los papeles llevaban la firma de la supervisora del distrito, Caroline. La contacté de inmediato. Negó haber aprobado ninguna obra. Cuando le mostré el permiso, reconoció que la firma parecía suya, pero aseguró que jamás había firmado ese documento. Lo más inquietante, las aulas duplicadas están en uso. Entre las 9 y las 10 de la mañana, observé al menos 40 estudiantes moviéndose entre estas nuevas salas como si fueran parte natural del edificio. Ninguno mostraba confusión. Sus horarios habían cambiado durante la noche, y ellos lo seguían con obediencia absoluta. Si usted se encuentra en la escuela de Hillside y atraviesa un pasillo que parece más largo de lo normal, no lo recorra hasta el final. Si se topa con una puerta numerada más allá del 112, no la abra. Si entra en un aula sin ventanas que sin embargo parece iluminada, salga inmediatamente. Porque lo que ocurre en Hillside no es una ampliación física del edificio. Es una duplicación silenciosa, una copia que crece hacia adentro, como raíces que se expanden bajo tierra. Los planos no mienten. Los muros no se estiran por sí solos. Si su hijo regresa a casa hablando de una clase nueva, con un número que jamás había escuchado, no lo ignore. Compare esa cifra con los planos originales de la escuela, los que están archivados en las oficinas del distrito. Si no aparece en ellos, no lo deje volver a esa sala. Verifique en persona. Pregunte a un maestro de confianza. Entre usted mismo al edificio si es necesario. Hemos recibido informes de padres que siguieron horarios impresos y sellados con el logo escolar, solo para descubrir que esos documentos eran falsos, generados automáticamente con aulas que nunca se construyeron oficialmente. Preste atención a los cambios más íntimos. La caligrafía de su hijo, por ejemplo. Si ayer escribía con trazos desordenados y hoy llena páginas con una letra uniforme, idéntica a la de otros estudiantes, anote la fecha de ese cambio. Si su vocabulario comienza a llenarse de palabras como optimización, rendimiento uniforme o eficiencia colectiva, no lo descarte como una moda pasajera. Documente cada detalle y comuníquese con nosotros. Hasta ahora los reportes se centraban en los estudiantes. Sin embargo, en las últimas 72 horas hemos recibido evidencias alarmantes. Los padres también están cambiando. En múltiples reuniones vecinales, los tutores comenzaron a repetir frases idénticas al referirse a la educación de sus hijos. La diferencia es ruido. El rendimiento colectivo asegura el progreso. La individualidad debilita la preparación. Estas expresiones aparecieron en boca de al menos 15 familias distintas, sin que ninguna de ellas recordara haberlas escuchado antes. Un testigo afirma que durante una junta de padres en la secundaria Franklin, todos los asistentes comenzaron a asentir al mismo tiempo, con el mismo gesto, en un silencio sepulcral.
Minutos después, uno de ellos se levantó y declaró: «Ya no somos tutores. Somos administradores de eficiencia». La sala entera lo aplaudió en unísono perfecto. Varios maestros y funcionarios escolares están adoptando el mismo vocabulario que los niños. Palabras como optimización, uniformidad cognitiva y procesamiento eficiente aparecen en correos oficiales, incluso en comunicados dirigidos a la prensa. Lo más inquietante es que las declaraciones de algunos empleados del distrito parecen ser copias exactas entre sí. 3 directores de escuela, entrevistados en días distintos y por medios diferentes, repitieron palabra por palabra la misma frase. Estamos orgullosos de que nuestros estudiantes avancen hacia un modelo uniforme de excelencia, sin desperdicio de recursos ni dispersión de talento. Los periodistas que cubren el fenómeno aseguran que es como entrevistar a una sola voz con distintos rostros. He repetido esta presentación cada vez que emito un informe. Pero comienzo a preguntarme si sigue siendo verdad. Anoche revisé mis propias notas de campo, redactadas a mano hace apenas 2 semanas. Lo que encontré fue inquietante. Mi caligrafía actual es distinta. Las letras se han vuelto más rectas, uniformes, sin variaciones. Se parecen demasiado a la escritura de los niños que hemos estado analizando. Al leer en voz alta mis apuntes antiguos, noté que algunas frases parecían borrarse en mi memoria, como si nunca las hubiera escrito. Una de ellas decía: «El aula 113 no existía antes de octubre». Sin embargo, hoy, al caminar por Hillside, estoy convencido de que esa aula siempre estuvo allí. No sé si mis recuerdos han sido alterados o si la estructura misma de la escuela se ha incrustado en mi mente. Lo único que sé con certeza es que cada día confío menos en lo que creo recordar. Lo que ocurre en estas instituciones no son remodelaciones. Nadie ha aprobado licitaciones, no existen facturas de materiales ni cuadrillas trabajando en horarios nocturnos. Lo que está surgiendo dentro de los muros son espacios que no pertenecen a nuestra arquitectura, corredores que se abren como heridas en el plano, puertas que se alinean donde antes había ladrillo sólido. Yo mismo he recorrido pasillos imposibles. He entrado en aulas donde no hay ventanas, y aún así, la claridad parece emanar de un sol invisible, sin sombras ni oscilaciones. He visto a sustitutos que no aparecen en ninguna nómina ni archivo, pero que saben de memoria los hábitos de los alumnos, sus enfermedades pasadas y hasta el color de los zapatos que usaron la semana anterior. Esto no es un fallo humano. No es un error administrativo. Es una reconfiguración activa de nuestros espacios escolares, diseñada con un propósito que trasciende lo pedagógico: uniformar las mentes, reducir la diversidad del pensamiento, convertir a cada niño en una réplica exacta del otro. Si desea protegerlos, siga estas advertencias. No permita que entren a salones sin ventanas. Y si la numeración de una puerta sobrepasa lo conocido, no cruce ese umbral. Y si un pasillo se extiende más allá de lo que marcan los planos, gírese de inmediato y retroceda. No intente desafiar a los sustitutos. No se adentre en corredores interminables. Lo que está creciendo en estos lugares ya no obedece las leyes de la física que conocemos. Este comunicado se repetirá cada 2 horas hasta nuevo aviso. Manténgase vigilante. Revise cada espacio con sus propios ojos. Confíe en su instinto más que en cualquier papel firmado o sello oficial. Y, sobre todo, no olvide que la mente de su hijo aún puede ser salvada, si lo aparta a tiempo de aquello que lo quiere volver idéntico. Si su hijo menciona a un maestro cuyo nombre no le resulta familiar, o habla de haber estado en un salón que jamás ha visto listado en los directorios oficiales, tome nota. No lo descarte como un error infantil. Apunte el número de aula, la materia impartida y cualquier detalle que recuerde, cómo era la voz de ese maestro, qué frases utilizaba, cómo estaba decorado el salón. Cada testimonio puede ser vital. Luego, comuníquese inmediatamente con nuestras oficinas. Hemos comprobado que estos espacios no aparecen en los planos arquitectónicos ni en los permisos de construcción del distrito. Son aulas que nunca se construyeron oficialmente, pero que sin embargo están siendo usadas todos los días, con estudiantes que entran y salen como si hubieran existido siempre. Estas estructuras emergen de la nada, puertas nuevas en corredores conocidos, pasillos que antes terminaban en un muro y ahora se extienden hasta perderse en la penumbra. Hemos visto sustitutos que no figuran en ninguna nómina y que, aún así, conocen a los niños con una precisión inquietante, sus calificaciones pasadas, sus enfermedades, incluso los secretos familiares que nunca compartieron en la escuela. Padres,
maestros, personal administrativo, si se encuentran en uno de estos espacios anómalos, no permanezcan dentro. Abandonen el lugar de inmediato y avisen a las autoridades competentes. El aprendizaje, que siempre fue refugio, se está volviendo una trampa. La anomalía avanza cada día, multiplicando corredores y copiando rutinas. Lo que al principio parecía un error administrativo, ahora amenaza con borrar las diferencias individuales de nuestros niños. No se trata de burocracia ni de obras mal registradas. Se trata de algo que está reescribiendo la escuela desde adentro, como si quisiera transformar la educación en un proceso de duplicación. La creatividad está desapareciendo. La individualidad se desvanece. Y en su lugar solo queda un eco repetitivo: eficiencia. Si su hijo ha comenzado a usar palabras ajenas a su edad, si su letra se ha vuelto idéntica a la de otros compañeros, si menciona aulas que no existen en ningún plano, no espere confirmación oficial. La rutina está siendo devorada y usted es la primera línea de defensa. En las últimas 24 horas, la anomalía se ha propagado más allá del sistema escolar. Calles enteras de Millbrook y Franklin muestran un patrón de duplicación. Casas reflejadas con los mismos muebles, vecinos que repiten diálogos idénticos, comercios que ofrecen productos con precios exactos, como si una sola copia se multiplicara en distintos puntos de la ciudad. Los conductores reportan que sus trayectos parecen interminables, avenidas que se alargan sin fin, semáforos que se repiten en bucles, edificios que se clonan en perspectiva infinita. En cada esquina, un letrero idéntico anuncia el mismo mensaje: eficiencia es progreso. Varios ciudadanos aseguran haber visto su propio hogar duplicado a 2 calles de distancia. En algunos casos, incluso han visto a una copia de su propia familia dentro de esas casas espejo, actuando con movimientos perfectamente coordinados. Los informes más recientes indican que ya no es posible distinguir entre quienes aún son independientes y quienes han sido absorbidos por el patrón. Un médico local, el Dr. Hammond, acudió a nuestra oficina para declarar que ya no puede confiar en su propio juicio clínico. Dijo textualmente: mis diagnósticos son idénticos en todos los pacientes. Todos miden lo mismo, pesan lo mismo, reaccionan igual. Es como si solo examinara una copia repetida una y otra vez. Durante la entrevista, sus frases comenzaron a repetirse de forma exacta, sin variaciones. Al final, lo único que pudo decir fue: soy parte del proceso. Usted también lo será. Este será, quizá, mi último informe. Me llamo Adrián Keller. Al menos eso creo. He notado que mi voz, al grabarse, suena idéntica a la de otros testigos. He visto mis notas transformarse en documentos con palabras que no recuerdo haber escrito. Y cuando camino por los túneles, escucho pasos que suenan como los míos, aunque no hay nadie detrás de mí. Lo que comenzó como un error de asistencia escolar ahora es un mecanismo de procesamiento masivo. No busca castigar. No busca enseñar. Solo busca convertir. Si usted escucha este mensaje, verifique primero que aún puede pensar con sus propias palabras. Repita en voz alta algo que nunca diría en la escuela, una frase absurda, caótica, suya. Si no puede hacerlo, ya es demasiado tarde. Lo que ocurre en esas escuelas ya no puede detenerse. La ciudad entera se está reescribiendo como un libro único, con las mismas páginas copiadas una y otra vez. Y temo que muy pronto no habrá diferencia entre usted, yo y los niños. Este mensaje lo emite el Centro de Coordinación de Emergencias. Esto no es un simulacro. Esto es la última advertencia.